bienvenidas, bienvenidos. Está en nuestra sesión de aprendizaje Inspirit. Para los que no lo sepan, esta sesión será grabada porque puede que la estén viviendo en vivo en este momento o nos estén viendo a través de nuestro canal de YouTube. En ambos casos, bienvenidas y bienvenidos. Voy a estar, bueno, yo facilitando una parte. Mi nombre es Celeste Benavides, Agile Coach y facilitadora en Inspirit, y con mi querida amiga y compañera Valentina. Sí, también. Preséntate, Valentina. Sí, mi nombre es Valentina Navarrete, también facilitadora y Agile Coach de Inspirit. Estoy muy emocionada de esta sesión, así que ahí ojalá que podamos compartir harto conocimiento. Yo creo que se van a dar cuenta que fue preparada con harto cariño, así que esperamos que la disfruten. Y para partir, quisiéramos pedirles entender en qué lugar estamos, porque el título de esta sesión es Canvas y experimentos, y queremos saber qué los trajo acá. Si tienen un nivel bajito de conocimiento en este tema o si están ahí ya, pero expertas y expertos y nos van a poder aportar con comentarios en esta sesión. Entonces, para ello, les voy a pedir por favor que abran la opción de anotaciones en su Zoom. Ahí lo pueden hacer en la barrita verde que aparece donde dice que Valentina está compartiendo la pantalla. Al lado aparece un espacio que dice ver opciones, y si ustedes despliegan eso, debería aparecer una opción que es Annotate o anotaciones. Entonces ahí por favor escojan la anotación tipo Stamp, que hay corazones, estrellas, flechas, y con ello, por favor, ubíquense dentro de esta especie de termómetro, más cerquita del menos si no conocen nada del tema, o ahí para ir viendo si tienen algo de nociones, si ya están en el nivel de expertos o expertas, para ir evaluando dónde nos encontramos. Algunos corazoncitos cerca de los expertos, otros por allá, vale, cerca de no conozco el tema, varios ahí al centro. Sí, al medio hay varios. Qué bueno. Qué bueno, porque vamos a profundizar, vamos a ir de menos a más, quizá de lo más difundido a lo más novedoso, por decirlo de alguna manera. Así que, bueno, ya situándonos en este espacio, esperamos que les sea de muchísimo provecho esta sesión. Algunos acuerdos que queríamos plantearles en este punto. Vale, ¿me ayudas con el slide, porfa? Ah, nos quedaron todos. Ahí está. Listo. Algunos acuerdos muy simples para esta sesión. Les pedimos que tengan algo de líquido cerca para que se mantengan ahí junto a nosotras y pudiendo sus gargantas listas para comentar. Su cámara encendida porque ya que estamos lejos, al menos que podamos identificarnos y vernos el rostro. Si pueden, si es que no están todavía desde un computador o laptop, cámbiense por favor, los invitamos a tener la experiencia desde una pantalla un poco más grande, ya que vamos a estar compartiendo una presentación y la idea es que la puedan visualizar en todo su esplendor. Así que eso lo proponemos como acuerdos iniciales. El día de hoy lo que vamos a ver, y Verónica está bien, muchas gracias por avisarnos, también para cuidar la señal, si pueden tener su camarita apagada, ningún problema. Gracias por el aviso, Verónica. Lo que haremos hoy, vamos a partir por el origen, sí, un canvas bien fundamental que da base a varias formulaciones posteriores, que es el Business Model Canvas. Luego veremos este punto de partida al concepto de experimentación como parte de los procesos habituales de una organización, que es Lean Startup. Veremos la evolución con Lean Canvas y algunos protocolos de experimentación. En concreto, vamos a hablar de Javelin Board y un Lean Canvas Plus. Entonces, ¿por qué partimos con esto? ¿Por qué traemos este tema y por qué preparamos este contenido para ustedes? Porque el mundo sabemos que es dinámico, pero en este punto de la historia es aún más, está moviéndose más rápido que nunca, y nos ayuda a tener una información clara para comprender mejor nuestro negocio, también con todas estas nuevas plataformas que se abren y las posibilidades de internacionalizar.
y también para reconocer y actuar en aquellas áreas que hoy día son puntos de mejora para nuestro negocio. También nos va a ayudar a revelar caminos claros sobre los cuales construir nuestra estrategia de innovación. No importa el tamaño que tenga nuestra organización, si es pequeña, si es un emprendimiento, si es mediana, si somos parte de una gran multinacional, esto de todas maneras es de mucha utilidad en este momento. Y lo que vamos a profundizar y vamos a hacer un zoom en cada una de estas cajitas es un modelo que a lo mejor algunos de ustedes ya reconocen, según veíamos en el assessment inicial, que es el Business Model Canvas. Y para ello, para trabajar y profundizar, queremos disponibilizar un formato sencillo, o sea, bueno, este mismo, ¿vale? ¿Comparto el link? Ahí va. ¿Lo tienes ahí? Sí. Perfecto. Pueden descargar esta planilla, que en el fondo es el Business Model Canvas, con espacios para que ustedes vayan completando. Nos gustaría que en este momento piensen o en su negocio o en algún ejemplo cercano, para que a medida que vayamos profundizando en cada una de las etapas, de las cajitas de este Business Model Canvas, ustedes vayan ejercitando el poder completarla y también hacer como esta experiencia un poco más inmersiva. Puede ser un negocio real, puede ser un negocio ficticio. Lo importante es que la utilicen para completarla y tener como el ejercicio en el cuerpo de cómo completar un Business Model Canvas. Y si no, lo pueden utilizar para tomar sus notas de ayuda a memoria sobre cada una de las cajitas. También les puede ser de utilidad para ello. Así que los invitamos al link que dejamos en el chat. Por favor, a descargarlo. Y para las personas que lo estén viendo desde YouTube, vamos a dejar en los comentarios también, en la descripción de este video, el link para descargar. Así que espero que ahí entre este relleno lo hayan bajado o lo vayan descargando a sus computadores, porque ahora Valentina nos va a ayudar a entender más de qué se trata este lienzo de modelo de negocio. Súper, gracias Cele. Cele, te voy a pedir apoyo porque como no los estoy viendo a todos, en caso de que levanten la mano y si no les presto atención o por último desbloquean el micrófono y me frenan para que podamos responder preguntas. Súper, buenísimo. Bueno, luego de esa introducción con Cele, vamos a empezar a entrar en lo que es el Business Model Canvas. ¿Por qué decidimos hacer esta conversación o esta sesión de aprendizaje de esta manera? Porque los otros Canvas que vamos a ver en unas láminas más adelante se basan mucho en lo que es el Business Model Canvas, ¿ya? Por eso también lo poníamos como el origen, y necesitábamos primero que todos estuviésemos en el mismo nivel de entendimiento del Business Model Canvas para luego entrar en profundidad con los otros Canvases, ¿ya? Así que ahí también le pido a las personas que a lo mejor ya tienen experiencia, si quieren agregar algo, levantan su manito y vamos armando la conversación. Bueno, entonces, primer módulo para el Business Model Canvas, lo que se sugiere es que nosotros partamos rellenando el segmento de clientes, ¿ya? ¿Y qué encontramos en este módulo? Acá definimos los diferentes grupos de personas a los que se va a dirigir nuestra empresa, nuestra startup, emprendimiento, proyecto, lo que sea, ¿ya? Nos ayuda a responder dos preguntas en concreto. La primera, ¿para quién creamos valor? Y la segunda, ¿cuáles son nuestros clientes más importantes? ¿Ya? Nos ayuda a reflexionar para poder definir esto como primer paso sobre el rellenado que vamos a ir haciendo en este Canvas. Los grupos de clientes pertenecen a segmentos diferentes si es que sus necesidades requieren o justifican una oferta diferente, si son necesarios diferentes canales de distribución para ellos, si requieren un tipo de relación diferente, o si están dispuestos a pagar por diferentes aspectos de la oferta que estamos ofreciendo, ¿ya? Acá es bien importante poder tener esto claro, porque de esta manera podemos ver también cómo podemos ir dirigiendo tanto nuestra comunicación como la creación de este producto, solución, experiencia hacia estos distintos segmentos. Luego del segmento de clientes, tenemos el cuadrante o módulo de la propuesta de valor, ¿ya? Muchas personas también, veo a Cristian ahí poniendo corazones, muchas personas hablan, voy a tomarme del corazón de Cristian, de que la propuesta de valor es el corazón de nuestro negocio, ¿ya? Este es un punto muy, muy relevante también de fijar o de definir en una primera etapa.
Ya sé cuál es mi segmento de clientes o mis segmentos de clientes, entonces ahora lo que yo reflexiono es cuál es este conjunto de productos o servicios que crean valor para estos segmentos de mercado específicos. Y la propuesta de valor nos ayuda a responder preguntas como ¿qué valor estamos proporcionando para este segmento de clientes? ¿Qué problema estamos resolviendo? ¿O qué necesidades estamos satisfaciendo? ¿Y qué paquete de productos o servicios ofrecemos a cada uno de estos segmentos de mercado? ¿Ya? No puedo ir al siguiente cuadrante o módulo si es que todavía no tengo bien definida cuál es mi propuesta de valor. ¿Vale? Acá quisiera hacer un comentario a propósito de que les pedimos a nuestros amigos que fueran completando, que también podemos hacer como este match entre lo que está dentro de nuestros clientes y qué le estamos ofreciendo. Recuerden que cuando Vale describía a los clientes, también identificábamos qué oferta posible necesitarían en caso de que sea diferenciada. Entonces también ahora que ustedes están haciendo este ejercicio de completar, consideren eso y si, por ejemplo, son dos tipos de segmentos, seguramente requieren dos tipos de propuesta de valor. Así sea como una base de una en particular, puede tener pequeñas diferencias entre sí. Exacto. Muchas gracias, Cele. Bueno, el tercer módulo del Business Model Canvas tiene que ver con la conexión de este segmento o segmentos de clientes con la propuesta de valor, ¿ya? Es el modo en que esta empresa o emprendimiento se va a comunicar con estos segmentos de mercado para proporcionarles la propuesta de valor. Y las preguntas que nos ayudan a resolver este cuadrante pueden ser qué canales prefieren estos segmentos de mercado, cómo establecemos actualmente el contacto con los clientes, en caso de que ya estemos con este proyecto de emprendimiento en marcha, cuáles son los canales que tengo actualmente, cuáles tienen mejores resultados, cuáles son más rentables y cómo se integran en las actividades diarias de los clientes. Y acá vamos a hacer un doble clic porque también es importante poder diferenciar que hay distintos tipos de canales por los que yo puedo llegar a estos segmentos de clientes. Tenemos tipos de canales que pueden ser propios o canales que yo puedo manejar a lo mejor a través de socios. Y también tengo canales que son directos e indirectos con respecto a estos clientes. Algunos ejemplos son, por ejemplo, un equipo comercial, ventas en internet, tiendas propias, tiendas de socios, mayoristas. Y luego de que yo ya defino cuál es el tipo de canal, también tengo que tener muy claro cuáles son las fases de ese canal. Esto me sirve para ver a lo mejor qué fases ya tengo más resueltas y qué fases a lo mejor les tengo que dar, pulir un poco más para poder llegar de mejor manera a estos clientes. Y las fases son, primero, la información, o sea, cómo estoy dando a conocer este producto, servicio o experiencia. Luego, la evaluación, cómo ayuda a que los clientes puedan evaluar mi propuesta de valor, o sea, que yo pueda retroalimentarme de la experiencia que ellos están teniendo. La tercera tiene que ver con la compra, cómo pueden comprar los clientes mis productos y servicios. Y la cuarta tiene que ver con la entrega, cómo entregamos a los clientes la propuesta de valor. Y por último, obviamente también la postventa, o sea, qué servicios de atención postventa ofrezco. Y a mí aquí me gusta agregar, porque no está explícito en la postventa, cómo también vuelvo un poco a la evaluación, ¿ya? Luego que yo ya entrego este producto o servicio, cómo me retroalimento de la experiencia post vivida. Luego, el cuarto módulo tiene que ver con la relación con clientes, ¿ya? Ya teníamos definido nuestro segmento, tenemos nuestra propuesta de valor, cómo voy a llegar a estos clientes, y ahora quiero entrar en el doble clic de la relación que voy a mantener con estos clientes, ¿ya? Algunas preguntas que nos ayudan acá a resolver este módulo tienen que ver con qué tipo de relación esperan los diferentes segmentos de mercado, qué tipo de relaciones ya estoy estableciendo, cuál es el costo de estas relaciones. Ya a lo mejor en algunas experiencias va a ser un poco más personalizada, en otras a lo mejor va a ser más masivo, y cómo se integran en nuestro modelo de negocios. Acá también es bueno siempre estar constantemente indagando, independiente si yo ya mantengo una relación con mis clientes, qué otras formas nuevas pueden ser más eficientes para yo poder relacionarme con ellos. Ya estar haciéndonos constantemente esa pregunta. Bueno, y esta es la parte que nos gusta mucho del Business Model Canvas, cuando tenemos negocios o emprendimientos, que es la fuente de ingresos, ¿ya?
Acá lo que estamos reflejando es el flujo de caja que genera una empresa con los diferentes segmentos de mercado. Y se encuentra en la parte de abajito del Business Model Canvas, como soportando todo esto que está arriba, o sea, segmento, relaciones, canales y la propuesta de valor. Y las preguntas que nos guían para poder responder esto es ¿por qué valor están dispuestos a pagar nuestros clientes? ¿Por qué están pagando actualmente y cómo lo hacen? ¿Ya? O sea, el cómo y el qué. ¿Cómo les gustaría pagar y cuánto reportan los diferentes fuentes de ingresos al total de los ingresos? Y aquí también vamos a hacer un doble clic, porque también es importante entender que hay distintos mecanismos de fijación de precios, ¿ya? A mí me pasó que cuando yo conocí este tema del Business Model Canvas, que fue hace varios años atrás, me pasaba que la parte de fuentes de ingreso la rellenaba como con el deseado, como a lo mejor con lo que estaba haciendo, lo que quería ver reflejado en esas fuentes de ingreso, pero desconocía este doble clic de que existen tipos de mecanismos de cómo puedo fijar los precios. Por un lado tengo los mecanismos fijos y por otro lado tengo los dinámicos, ¿ya? Dentro de los fijos, a esto nos referimos con que los precios están predefinidos y se basan en variables estáticas. Y los tipos que tengo dentro de los mecanismos de fijación fijos está la lista de precios fija para productos, servicios o propuestas de valor individuales para estos segmentos. Puede ser también según las características que tiene este producto, ¿ya? O sea, dependiendo de la cantidad que viene o la calidad de este producto, voy a fijar el precio. Puede ser también según el segmento de mercado. Puedo decidir a lo mejor solo ir a explorar cierto segmento de mercado para satisfacer esas necesidades y tienen características específicas, o puede ser según volumen. Ya el precio depende de la cantidad adquirida que tomen estos segmentos. Por otro lado, tenemos los mecanismos dinámicos, ¿ya? Aquí los precios cambian en función del mercado. Y los tipos que tenemos acá son, bueno, a través de negociación, o sea, el precio lo voy negociando entre uno o más socios, y también dependiendo del poder de negociación que tenga, en base a eso voy a fijar el precio. La gestión de la rentabilidad, ya que depende del inventario y del momento de la compra. El mercado en tiempo real, o sea que voy estableciendo dinámicamente en función de la oferta y la demanda. Si tengo mucha demanda, a lo mejor voy a empezar a subir los precios. Por ejemplo, Uber, si lo pensamos, o Corner Shop, funcionan mucho con mercado en tiempo real. Si hay mucha gente solicitando Uber o hay mucha gente comprando en Corner Shop, y lo hemos visto ahora sobre todo en tiempos de pandemia, los valores de la entrega de esos productos suben muchísimo, ya en comparación a lo mejor en un estado sin pandemia o sin tanta demanda. Y por último tenemos las subastas, ya que el precio se determina en una licitación. Una licitación puede ser, yo abro al mercado públicamente que necesito poder cubrir esta necesidad y vamos a una subasta para tomar esa decisión. No sé si hasta acá hay algún comentario. Ahí Cele nos estaba recordando por si pueden ir también rellenando su Business Model Canvas, ya sea con este ejemplo inventado o con sus propias empresas, para que podamos ir adquiriendo ahí la práctica in situ. Bueno, con todo esto ya cerramos un poco lo que es la parte derecha del Business Model Canvas, y ahora vamos a entrar un poco en el lado izquierdo, ¿ya? Y para esto vamos a hablar de los recursos clave, ¿ya? Los recursos claves describen los activos más importantes para que mi modelo de negocio funcione. Acá la pregunta que traemos es, ¿qué recursos claves requieren nuestra propuesta de valor, nuestros canales de distribución, nuestra relación con clientes y nuestra fuente de ingresos? Y las categorías de recursos claves que pueden existir son físicos, intelectuales, humanos o económicos. Ya también es bueno poder hacer esa diferenciación. ¿Vale? ¿Podríamos volver un momento al anterior? Sí. Aquí hay una pregunta justamente de si los costos fijos podrían volverse variables, que lo pregunta Diana. Fijos podrían volverse variables. Sí, Dianita, porque depende de la estrategia que tú quieres tomar para fijar la fuente de ingresos para tu propuesta de valor y todo lo otro hacia atrás que veníamos hablando. Si tú cambias la estrategia, es muy probable que cambie también tu estrategia de fijación de precio. Ahí yo quisiera complementar desde la experiencia, que efectivamente cuando uno hace un primer diseño de un modelo de negocio, tienes una idea.
incluso si ya la testeaste, ok, puede que esa hipótesis esté basada en experimentos reales, pero es tan dinámico el mercado que, por ejemplo, nosotros como Inspirit partimos con una lista de precios fija, la cual volvimos variable en función de los clientes nuevos con los que estábamos interactuando, de otros círculos a los que estábamos ingresando. Por lo tanto, también hay que recordar que esto es un primer ejercicio que se puede volver también adaptable en función de la evolución del mismo negocio. Así es. Y voy a Hay tomar otra pregunta también otra ahí, pregunta, eso. sí, la de Marco, que pregunta cuál es la diferencia entre gestión de rentabilidad y mercado en tiempo real. El mercado en tiempo real, Marco, era un poco lo que les mencionaba. Si estamos hablando, por ejemplo, de Uber, Corner Shop, a más grande mi demanda, es muy probable que yo suba más mis precios. Y en cuanto a la gestión de la rentabilidad, tiene que ver más con el momento de la compra. Por ejemplo, cuando estamos hablando de retail, si estamos en época de verano, obviamente la ropa de verano empieza a ser mucho más cara también, independiente de la demanda que tenga en ese minuto. Empiezan ya en noviembre, diciembre, empiezan a subir los precios para la ropa de verano. Ya para Para el finales del... hemisferio sur. Ah, bueno, para nosotros, claro, verdad que tú estás en México, para el hemisferio sur, gracias, Cel. Y después, cuando ya empezamos a entrar en la época de otoño, todos los precios de la ropa de verano, por ejemplo, bajan. Entonces ahí estamos hablando de un caso donde depende del momento de la compra de mi segmento, depende del precio que yo voy a poner a esa ropa, por ejemplo, en este caso. Si resuelve, súper. Buenísimo. Me gusta que me hagan preguntas. Así que vamos. Bueno, los recursos claves ya los mencionamos, solo volver a hacer clic en que también tenemos distintas categorías de recursos clave, físicos, intelectuales, humanos y económicos. Y es importante también poder identificar en qué categoría están mis recursos para ver si es que a lo mejor debería poder potenciar unos más que otros, ¿ya? También, obviamente, en línea con la propuesta de valor que estoy ofreciendo. Luego de los recursos claves, empezamos a hablar también de las actividades claves que tenemos como empresa, ¿ya? O como emprendimiento, etcétera. Estas son las acciones más importantes que debe emprender una empresa para que su modelo de negocio funcione, ¿ya? Lo mismo que los recursos claves, nos preguntamos qué actividades claves requieren nuestra propuesta de valor, segmento de clientes, relación con clientes y todo lo que mencionamos al lado derecho del Business Model Canvas. Bueno, el penúltimo módulo del Business Model Canvas tiene que ver con las asociaciones claves, ¿ya? Es decir, la red de proveedores y socios que contribuyen al buen funcionamiento de este modelo de negocio. Y acá también tenemos distintos tipos de alianzas. Están las alianzas estratégicas entre empresas no competidoras. Está también este término de la coopetición, que son las asociaciones estratégicas entre empresas competidoras. Joint ventures, ya empresas conjuntas para crear nuevos negocios, y relaciones cliente-proveedor, que eso también se da bastante, para garantizar la fiabilidad de los suministros, ¿ya? Y las preguntas que podemos responder acá son, ¿quiénes son estos socios claves? ¿Quiénes son nuestros proveedores claves? ¿Qué recursos claves adquirimos de nuestros socios? ¿Y qué actividades claves realizan los socios? ¿Ya? Aquí ya estamos terminando de conectar todo lo que es la parte izquierda, que tiene que ver más hacia la empresa. Y por último, la parte que no nos gusta del Business Model Canvas, que tiene que ver con los costes. Ya, acá describimos todos los costos que implican poner en marcha esta propuesta de valor, ya, o esta venta de producto. También es importante entender cuáles son los costos más importantes, cuáles son los recursos clave más caros, para ver también cómo puedo empezar a ser más eficiente en eso, y cuáles son las actividades claves más caras, ¿ya? Con esto cerraríamos lo que es Business Model Canvas, cada cuadrante, y también, porque lo mencioné antes, pero ahora para hacerlo más explícito, el Business Model Canvas lo podemos ver dividido en dos, ¿ya? La parte de la izquierda del lienzo habla desde la eficiencia, ¿ya? Y habla mucho desde la empresa, ¿ya? Las características de la empresa. Y el lado derecho del lienzo habla más sobre el valor, y, o sea, el valor que le estoy entregando a mi segmento de clientes, y sobre el mercado, ya cómo está funcionando este mercado. ¿Cierto? Y en resumen, Business Model Canvas nos ayuda a explicitar y mostrar en forma visual y didáctica esta nueva idea o estrategia de negocio que yo estoy armando,
¿ya? Me gusta mucho esta frase porque esta herramienta es como un vehículo propositivo, provocador y para contar historias de lo que podría ser este nuevo modelo de negocio. Ya tenemos que pensar que esto es como el plano de un arquitecto, donde yo voy definiendo ciertos parámetros y también el poder tenerlo más visual me permite poder tener mucha más cancha para poder tomar decisiones mucho más claras y también más rápidas. Ya en este mundo de, como nos comentaba Cela al principio, que el cambio dinámico en estos ambientes VUCA, donde estoy constantemente replanteándome qué cosas nuevas le puedo entregar a mi segmento de clientes. Y algunos tips para poder rellenar el Business Model Canvas. Son 3, súper simples, tienen que ver con ser lo más visual posible, ser sintético, ¿ya? A mí me gusta cuando también hay como algunas reglas de con qué tamaño imprimir el Business Model Canvas, porque nosotros no queremos una minuta en detalle de cada uno de estos cuadrantes, sino que lo que estamos buscando es que ubicar la información que es más estratégicamente relevante, ¿ya? Y por último, usar colores para distinguir entre segmentos y sus propuestas de valor. ¿Y a qué nos referimos con estos tips? Acá les traemos 2 ejemplos para que los puedan ver. Uno tiene que ver con una tienda de muebles, ya este Business Model Canvas lo encontramos. Este responde completamente a lo que es el primer tip, que es ser muy visual, ¿ya? Y el segundo tiene que ver con el Business Model Canvas de Uber. Acá se ve mucho el tip 2 y 3, que tenía que ver más con ser visual y poder también identificar con distintos colores cuando estoy hablando de distintos segmentos, ¿ya? En Uber se ve súper claro, tengo 2 tipos de segmentos donde están los pasajeros y los conductores, y a cada uno de ellos yo les estoy ofreciendo una propuesta de valor distinta, ¿ya? Entonces también es importante poder ser visual en esa diferenciación. Cele. Yo lo único que iba a decir sobre el anterior era que acá si se fijan como para comentar un poquito más en detalle, aprovechando eso, gracias, es que este, además de ser visual, cumple con la premisa de ser sintético, porque si empezamos a revisar, por ejemplo, hay 3 segmentos claramente definidos, ahí la familia, es como los empresarios, y hay uno chiquito que no alcanzo a leer porque necesito lentes al parecer. Pero si se fijan, por ejemplo, no sé, en los canales, está el canal online y está una tienda IKEA, ahí claramente dibujada. También vemos en la parte de los partners clave, por ejemplo, quienes nos entregan el soporte desde tecnología o quienes entregan la materia prima. Entonces también está cumpliendo con la regla de ser visual y a la vez de ser muy sintético, como muy al punto. Sí. Cele, acá me gustaría ver si tú nos puedes comentar un poquito desde la experiencia de Inspirit, Sí, porque no sé si mencionamos bueno, que Cele es dueña de Inspirit junto con Etienne, entonces también me gustaría a lo mejor que pudieses hablar desde esa experiencia. justamente hoy día teníamos una conversación en una retrospectiva en torno a que nosotros como empresa, como Inspirit, tenemos la tendencia o un sesgo hacia la adaptabilidad versus la estabilidad. Es decir, constantemente abrimos nuevas cursos, nuevas líneas de negocio, estas sesiones de aprendizaje que se nos ocurrieron, que también están cada 2 meses y así. Y la inspección, si bien es frecuente, tiene un alto costo de coordinación y también un alto costo de cómo estamos haciendo el pronóstico de los resultados que queremos obtener. Entonces, yo diría como más que cuáles son buenos o cada cuánto, creo que eso sí responde a la naturaleza de cada negocio y también a la visión de los socios, fundadores o de las personas que sean las que van a opinar sobre el contenido. Yo ahí más bien diría como solo tener la precaución de que tenemos como esta polaridad. En un polo está la estabilidad y en el otro polo está la adaptabilidad. Hacia donde nos movamos tenemos costos y beneficios. Está lo bueno y lo malo de adaptarse rápidamente y también de ser súper estable. Eh, Así que no tengo una respuesta estándar, más bien solo warnings en caso de que se tome la decisión de ir adaptando muy rápidamente. Sí, y ahí, Cris, por parte, mi respuesta sería más que cuáles segmentos son mejores o peores, a lo mejor hay segmentos con los que tu relación de cliente ya va a estar mucho más como consolidada,
Ahí, en ese sentido, si es que te tengo que dar una respuesta, sería como me enfocaría mucho más a lo mejor en los nuevos segmentos que yo quiero explorar, ya porque son los que a lo mejor ya no tengo consolidados. Y estar revisando constantemente y cada cuánto, para mí este es un ejercicio que uno, si es que tiene el hábito, lo debería estar haciendo constantemente. O sea, si es que ustedes, por ejemplo, tienen planificaciones de empresa y tienen el Business Model Canvas de su empresa, creo que sería un buen ejercicio llevar este Business Model Canvas a esas planificaciones para que las decisiones que se tomen sean en base a la información que tienen plasmada acá. Creo que eso podría ser como un buen ejercicio para empezar. Entonces ahora vamos a entrar también un poquito a hablar de, muy superficialmente, de Lean Startup. ¿Y por qué vamos a hablar un poco de esto? Porque si nos situamos en una línea de tiempo, el libro donde se presenta Business Model Canvas, que es el libro Generación de Modelos de Negocio, de Alexander Osterwalder, nosotros igual les vamos a mandar estas referencias luego de esta conversación. Ese libro fue escrito el 2005, más o menos, ¿ya? Luego, el 2011, Eric Rice lanza su libro Lean Startup, ya que esto revolucionó todo el mundo de las startups, de los emprendimientos, donde se muestra este modelo de de construir, medir, aprender, luego de aprender vuelvo al construir, ¿ya? Y lo que buscaba era poder minimizar el tiempo total a través de este ciclo, ¿ya? Bueno, y si lo vemos también hoy día, las personas a lo mejor que trabajamos con agilidad, con descubrimiento de productos, de servicio, todo se basa en este tema de estar iterando de manera también incremental, ¿ya? Entonces, tomamos Lean Startup como punto de partida, porque antes de eso, Lean Startup tiene 3 principios, ¿ya? Primero, esbozar nuestra hipótesis, luego escuchar a los clientes, y luego tener un desarrollo rápido y receptivo, ¿ya? Si nosotros tomamos estos 3 puntos y lo llevamos también a lo que es nuestro Business Model Canvas, esto significaría que nosotros, a través de nuestro Business Model Canvas, deberíamos empezar a tomar ciertas hipótesis que deberíamos ir a testear con nuestros clientes y desarrollar en base a lo que ellos nos responden, ¿cierto? Los Canvas, al final, si los unimos con este ciclo de construir, medir y aprender, nos sirven para poner a prueba tanto nuestro modelo de negocio como nuestros productos o servicios que estamos entregando, ¿ya? Esto es lo que les mencionaba antes, los lienzos hay que verlos como un plano de un arquitecto, ¿ya? Donde yo voy poniendo cada pieza y eso me permite también ir jugando para ver qué cosas quiero modificar. Y esto se los estamos comentando porque luego del Business Model Canvas llegó este señor, Ash Maurya, que también es muy, muy conocido de su libro, y él creó el Lean Canvas. ¿Ya? Se basó en Business Model Canvas para presentar este nuevo Canvas. Lo que él criticaba del Business Model Canvas es que le parecía que era bastante bonito, pero que no se ajustaba realmente a las necesidades que tenían las startups. Ya él trabajaba con muchas startups, y él decía que no se ajustaban realmente a las condiciones extremas de incertidumbres que van viviendo las startups. Ash Maurya, entonces, lo que hizo fue corregir algunas cositas del Business Model Canvas. Por ejemplo, acá nosotros antes teníamos la relación con clientes, ya él lo cambió acá por las ventajas competitivas o las desventajas competitivas que tengo. Tenemos acá también, antes acá teníamos la relación, disculpa, los recursos clave, acá lo cambiamos por métricas claves, donde antes tenía mis actividades claves, yo ahora ubico mi solución, porque él entendía que una startup lo primero que tiene que ir a testear también tiene que ver con la solución. Y acá donde teníamos la relación con los socios claves, lo cambia por lo que es el problema, y también para poder identificar cuáles ya son las alternativas existentes que tienen estos segmentos, ya para poder comparar y ver cuál es mi ventaja competitiva. El resto se mantiene, y me faltó acá un punto más, en la parte de los segmentos de clientes, él le agregó también acá, chiquitito, cuáles van a ser tus early adopters, ¿ya? O sea, cuáles van a ser esos primeros segmentos que se van a atrever a probar este producto o servicio nuevo. Él, desde su experiencia con startups, decía que el libro de generación de modelos de negocio era muy bueno, pero todos los ejemplos que aparecen en ese libro tienen que ver con Apple, Google y empresas muy grandes. Entonces él creía que estos cuadrantes que cambió respondían más a empresas mucho más grandes y consolidadas que realmente a una startup, ¿ya? Eso justifica los cambios que él hizo, y bueno, y lo bautizó como un Lean Canvas.
Acá lo podemos ver en grande. Sí, desde ahí, vale, quería acotar que si bien el Business Model Canvas es el origen, como plantea Valentina, y que a partir de ahí es importante conocerlo para después entender las adaptaciones, probablemente algunos de nuestros negocios tengan más relación con armar un Lean Canvas que un Business Model Canvas. Por ejemplo, a nosotros como Inspirit nos ha ayudado el tener en vista a los early adopters para poder hacer este ejercicio de adaptabilidad que, bueno, como les decía recién, tiene altos costos de coordinación, para que lo consideren también, pero sí es interesante como parte de la exploración. Sí, muchas gracias, Cele. Acá también solo recalcar, bueno, acá también les vamos a dejar lo que antes era del Business Model Canvas y lo que se cambia para este nuevo Canvas. En nuestras certificaciones nos preguntan mucho como, ¿cuál es el mejor Canvas que puedo utilizar? Yo la verdad es que antes respondía muy absolutistamente de que para mí este es mejor, solo me gusta mucho este porque tiene métricas claves, ya que el otro Business Model Canvas deja de lado, pero tal como dice Cele, depende. O sea, depende mucho del estado de madurez en el que se encuentra tu compañía hoy día. Mm. Vale, hay otro añadido que nos faltó mapear ahí, que es el que tiene el número 11 en el Lean Canvas, Ah, dentro de la propuesta de valor, porque es este como concepto de que también se habla mucho, como, bueno, vamos a construir el Uber de X industria, que es como la versión corta de qué es lo que vamos a estar ahí construyendo, desarrollando. También ese era como otro upgrade o elemento extra que tiene este Canvas. gracias, Cele, se me había pasado ese chiquitito. Y bueno, y lo otro también es que acá van a quedar los numeritos para, en el caso que ustedes lo quieran rellenar luego, de dónde comenzar, ¿ya? Business Model Canvas antes nos proponía comenzar por el segmento de cliente y luego yo me iba a mi propuesta de valor, ¿ya? Lean Canvas me propone comenzar primero por mi problema para identificar en primera instancia si es algo que vale la pena resolver y luego me voy a qué clientes les duele este problema, ¿ya? O tienen estas necesidades. ¿Ya? Esa es otra cosa que a mí también me gusta mucho de este Lean Canvas. Bueno, y ya viendo a estas dos canvases que son como los padres ya de todo el tema para testeo tanto de productos como de modelo de negocio, vamos a entrar en la fase de protocolos de experimentación, ¿ya? Estas herramientas se utilizan a través de procesos que son iterativos y de constante experimentación y reformulación. No me sirve de absolutamente nada si yo tengo un Lean Canvas o un Business Model Canvas que lo rellené, no sé, en marzo de este año y no lo volví a revisar hasta un año después. Mejor no lo hagan, no pierdan tiempo porque no les va a servir de absolutamente nada, ¿ya? Y además es importante recalcar que toda la información que yo estoy reflejando en estas herramientas son hipótesis, ¿ya? Solo una vez que yo salgo a hacer experimentación con todas estas hipótesis, ya podemos decir, ya, sí, tomamos una dirección o una decisión en ese sentido. Bueno, acá les trajimos también que es muy importante, y como ustedes, muchos de ustedes ya lo mencionaron, lo primero a validar es la propuesta de valor, ¿ya? O en el caso del Lean Canvas, lo primero a validar es el problema que yo voy a resolver. Y un buen experimento va a ser cualquier instancia de prueba que primero no sabemos cuál es el resultado a priori, y ahí esto suena muy obvio, pero tendemos también, como decía adelante ahí Caro, sí, a enamorarnos tanto de nuestra solución y no del problema, que a veces también definimos ciertos experimentos que sabemos ya cuál va a ser el resultado. Ya, ojo con engañarse con eso. Y el segundo punto, el resultado, nos invita a cuestionar lo que estamos haciendo, ¿ya? Me gustaba mucho una frase que decía, si es que tu primera versión le gusta mucho a las personas, seguramente no es una muy buena versión, ¿ya? Porque a lo mejor te están diciendo que le gustan así como cuando uno le pregunta a los amigos, a la familia, y nunca te van a decir algo malo, ya, no, vayan a los leones a poner a prueba estas hipótesis. Es el famoso Friends and Family o versión de And la food. abuelita. Obvio que la abuelita, obvio que tu pareja, te va a decir que le encanta, es lo más probable. Si hay que desafiarlo más. Sí. Eso está buena, Cele, porque son las 3 F, la Family, Friends and Fools, ya que también los tontos ahí te pueden decir que les gusta y no, a lo mejor no están siendo sinceros. Así que ojo con caer con las 3 F. Bueno, y para ya empezar a hablar de experimentos, aquí les trajimos una herramienta que a mí me gusta mucho, porque yo la utilicé ahí en una vida pasada y me sirvió bastante, que es el Javelin Board.
¿ya? Es del libro de Lean Enterprise. Ojo, porque hay un libro que se llama Lean Enterprise, que es como muy conocido, el de portada blanca con letras moradas, para que no se vayan a confundir. Este es otro libro que es de portada negra con letras amarillas, ¿ya? Y el autor de este libro es de Trevor Owens. Bueno, y el Javelin Board lo utilizamos para poder transformar una idea en un experimento, ¿ya? Utilizando el método científico. O sea, hipótesis, salgo a testear, aprendo, cambio, adquiero ese aprendizaje, vuelvo a tomar una hipótesis y así n veces hasta que ya diga, bueno, concluyo que este es el resultado de mi experimento, ¿ya? La idea es validar si la idea resuelve un problema real y, lo más importante, si existen clientes que están dispuestos a pagar por ella, ¿ya? Muchas veces hay ideas que pueden solucionar muchos problemas, pero capaz que nadie está dispuesto a pagar, ¿ya? Y ahí tenemos otro problema. Y este tablero se divide también en dos secciones, ¿ya? La parte de la izquierda es toda la sección de brainstorming y la parte de la derecha es toda la parte ya de la sección de ejecución. O sea, al lado izquierdo anoto todas mis ideas y en el lado derecho ya empiezo a definir cuáles van a ser esos experimentos. Y ahora lo vamos a ver en más detalle. El Javelin Board acá trae 4 filas, ¿ya? La primera tiene que ver con quién es tu cliente, ¿ya? O usuario. Acá también te trae un tiempo recomendado para hacer el brainstorming, que te tome 5 minutos para anotar todos los clientes que se te ocurran. Si te estás pasando ese tiempo, seguramente es porque ya lo estás forzando, ¿ya? Entonces tienes que escribir lo primero que venga a tu cabeza. Luego, ¿cuál es el problema que yo quiero resolver con esos clientes? ¿Ya? Y también hago el brainstorming, 5 minutos. Luego, definir las soluciones que yo creo que pueden satisfacer esa necesidad o resolver esa problemática, ¿ya? Y acá también nos dice, escribe soluciones solo una vez que ya hayas testeado que el problema es algo que vale la pena resolver, ¿ya? Ya vamos a entrar en eso con el lado derecho. Y por último, acá en la última, yo tengo que anotar todas las suposiciones que deben ser verdaderas para que mi hipótesis sea verdadera, ¿ya? Y esto es bien complicado, porque acá yo anoto todas las suposiciones que yo tengo que deberían ocurrir para que mi hipótesis salga exitosa, ¿ya? Y lo que hago luego de tener ya el brainstorming en estas 4 filas, es empezar a posicionar en cada columna cuáles son los experimentos que yo voy a realizar. Y acá viene este marcado con X, o marcado con gris, porque, como nos decía acá, tú solo puedes definir una solución una vez que ya hayas testeado que tu problema vale realmente la pena resolver. Por lo tanto, mi primer experimento va a ser testear cuál es mi cliente, cuál es el problema que yo creo que tiene ese cliente, no entro aún en la solución en el primer experimento, y voy a poner acá la suposición más riesgosa que yo veo, de por qué no se podría cumplir a lo mejor o validar este experimento. Y acá voy a definir un método o criterio, por ejemplo, si 8 de 10 clientes me dicen que sí tienen este problema, entonces este experimento está validado, ¿ya? Esto ustedes lo definen. Ustedes definen cuál es la cantidad, o no sé, si el 20% de las personas que entrevisto me dan esta respuesta, entonces doy por validado este experimento. Luego acá nos invita a salir del edificio para ir a hacer este testeo. Vuelvo a mi casa, bueno, ahora ustedes no pueden ir en pandemia, pero remotamente, se conectan con personas para testear, vuelven a su Javelin Board, escriben cuáles fueron los resultados. Por ejemplo, 5 de 10 me dijeron que tenían esta problemática, o que creen que a lo mejor vale la pena resolverla. Y acá abajito anoto todos los aprendizajes de ese primer experimento, ¿ya? Y luego tomo en consideración estos aprendizajes para poder definir mi segundo experimento. Y en mi segundo experimento, solo si validé que sí es una problemática real, entonces tengo permiso acá para ubicar una solución. Si es que todavía eso no está validado, entonces eso sigue en gris hasta que lo valide y pase a mi tercer experimento. Acá nos pusieron 5 en el tablero, pero obviamente pueden ser n experimentos hasta que ustedes ya vean que esto está realmente validado. Bueno, y acá abajito también, Trevor Owens dejó algunas como ayudas, ¿ya? Por si es que a lo mejor estás un poco perdido de cómo definir a lo mejor el cliente y la hipótesis de la problemática, de definir también cuáles son tus oposiciones más riesgosas. También acá nos dejaron como unos tips de cómo ir haciendo este ejercicio de acá arriba. Eso es el Javelin Board. Y tiene un libro también que se los vamos a mandar con la bibliografía de esta sesión de aprendizaje. Y también, acá les quería mostrar, para que vean,
un poquito desde la experiencia. Yo apliqué este Javelin Board para poder validar una plataforma de gestión de sugerencias y reclamos, ya para un banco. Acá también lo que hicimos con el equipo, el brainstorming lo hicimos de manera grupal. Entonces hicimos el brainstorming, después fuimos clusterizando las cosas que se repetían y luego fuimos priorizando cuáles eran los clientes o los segmentos que creíamos más críticos de despejar la duda en los primeros experimentos. Los problemas que nosotros veíamos en esos clientes con respecto a la gestión de sugerencias y reclamos, las soluciones que nosotros creíamos que podíamos entregarle a estos clientes y todas las suposiciones más riesgosas que veíamos para poder validar nuestro experimento, ¿ya? En este tiempo lo que hicimos para el primer experimento fue decir si es que 8 de 10 clientes, ya no me acuerdo muy bien, pero si 8 de 10 clientes creo que era, nos validaban que esto sí era un problema real. Y veíamos que también existían estas suposiciones riesgosas, entonces dábamos por validado el experimento, ¿ya? Bueno, este no lo validamos, así que ahí seguimos iterando N veces con el equipo, hasta que ya pudimos dar por validado y ver si es que realmente la solución satisfacía esa problemática. Me gustaría agregar algo, si se dan cuenta, acá nosotros ya estamos en la etapa de hablar de soluciones, ¿ya? Este tablero en particular, igual que el Lean Canvas, no me da una guía de cómo yo crear esa solución, ¿ya? Asumen que yo ya tengo una solución que quiero ir a testear en mercado, ya también para poder hacer esa diferenciación, a lo mejor entre esto y cuando hablamos de un proceso de descubrimiento, ¿ya? En un proceso de descubrimiento yo parto de una fase donde todo es una nebulosa, que no tengo muy claro ni las necesidades, ni las problemáticas. Acá asumen que uno ya tiene un poco más clara esa parte, a lo mejor yo puedo pasar por una etapa de descubrimiento de producto y luego ir a hacer el testeo de esos prototipos basándome en un Javelin Board, ya también como para ubicarnos un poco como en la línea de tiempo de donde se encontrarían aplicadas estas herramientas. Vamos a pasar al segundo protocolo de experimentación que les traemos, que acá nosotros le titulamos Lean Canvas Plus, pero no es que tenga este nombre, ¿ya? Nosotros lo pusimos así porque la verdad es que no tiene un nombre específico, y esto es al final es Lean Canvas mezclado con un perfil de cliente y mezclado con distintos reportes de experimentación que yo voy a ir haciendo, ¿ya? Esto aparece en el libro de Design Thinking Playbook. Recomiendo muchísimo ese libro, primero es hermoso, ya tiene unas gráficas muy bonitas, y segundo, nos explica cómo poder aplicar Design Thinking a lo largo de toda la organización, desde la creación de productos hasta cómo yo puedo ir viendo temas ya más estratégicos, de portafolio, de gestión del cambio, todo a través de Design Thinking, así que les recomiendo bastante ese libro. Bueno, y acá lo que nos dice es que nosotros, si es que sumamos estos tres, ¿ya? O sea, Lean Canvas, el perfil del cliente y el reporte de los experimentos, vamos a ir obteniendo una mirada más completa de nuestro ciclo de experimentaciones para poder tomar mejores decisiones, ¿ya? Acá también se los traemos más grande. Esto es Lean Canvas, que fue lo que revisamos anteriormente. Acá vemos una construcción, ya que también es propuesta desde este libro, para el perfil del cliente. Hay muchas herramientas para poder ir definiendo esto, pero la que propone el libro tiene que ver con los jobs to be done, ya que nos permiten ir conociendo más a nuestros segmentos, los dolores que tienen, las ganancias que tienen, los usos de caso que yo puedo ver con respecto a mi solución, ya o lo que les estoy ofreciendo, una descripción de esta persona, bueno, y el nombre, ya que nosotros cuando hablamos también de user persona caracterizamos a un grupo de personas como si fuera una persona reflejada en una persona con esas características. Y de esa tarjetita yo me paso a los reportes de experimentación, ¿ya? Que al final experimento es la base científica, método científico que todos conocemos. Mi hipótesis es que creemos que es el primer paso. El segundo paso es el testeo, ¿ya? O sea, para verificar esto, nosotros vamos a hacer tal cosa. El tercer paso es poner métricas, ¿ya? O sea, como un poco el Javelin Board, con este criterio de métricas, si es que se cumple, entonces válido o desválido. Y también el criterio, perdón. Estamos en el buen camino si es que ocurre tal cosa, ¿ya? O sea, por ejemplo, si es que el cliente nos dice tal cosa, si es que, no sé, si estamos testeando a lo mejor una aplicación, y el cliente logra hacer del camino A al B y al C, entonces también se valida, ya hay infinitas maneras de testear
los productos. Y también, al igual que en el Javelin Board, voy anotando cuáles son mis aprendizajes, ¿ya? Documentación en caso de existir. Por ejemplo, si estoy haciendo estudio en terreno o un safari o algo así, de estudios etnográficos de clientes, puedo ir dejando las fotos acá y con eso ya respaldado paso a mi segundo experimento, ¿ya? Y así también N veces hasta que valido o desvalido mis hipótesis. Esta es otra forma, ¿ya? Lo que sí me gustaría recalcar harto, porque también lo estamos viendo en el cliente en el que estamos hoy, es el tema de las métricas, ¿ya? O sea, si yo tengo una solución, un producto, una iniciativa, un proyecto que no tiene métricas que lo sustenten, entonces ya tengo que empezar a ver ahí los riesgos latentes que van a tener si es que yo lanzo ese producto, ¿ya? Si no se cumplen mis métricas, no hay que forzarlo. O sea, simplemente no se cumplen y con el dolor del alma habrá que votar la solución, pero no forzar el tema de las métricas, porque eso se da mucho de enamorarnos de la solución y no de la problemática, y después obviamente en el mercado salen un montón de productos que al final nadie compra, ¿ya? El tema de métricas es súper clave, ¿ya? De hecho aquí yo trabajo con Jenny también y con Cris Aparicio, bueno, con Lucas también estamos ahí en el mismo cliente, y el tema de métricas ahí está siendo bien potente para poder respaldar todo lo que son las iniciativas, los proyectos, los equipos, ¿ya? O sea, entender dónde se están yendo las lucas. Eso es súper clave. Queríamos cerrar esta parte, bueno, y la presentación en general, con una frase de Ash Maurya, ya que el libro se llama Running Lean, también se los vamos ahí a sumar a la bibliografía, que nos gusta mucho, ¿ya? La vida es demasiado corta para construir algo que nadie quiere, ¿ya? No perdamos tiempo. Si la métrica quedó desvalidada, entonces bótalo y empieza a pensar al tiro en qué otra cosa nueva vas a lanzar o vas a crear, ¿ya? Nos cuesta de repente, ya somos muy resilientes de repente en ese sentido de quedarnos pegados en una cosa y que ojalá que les guste y forzarlo. No, la vida es demasiado corta, así que mejor construir cosas que las personas quieran. Pueden ver recursos e información de las certificaciones, los talleres próximos en el sitio web inspiritlatam.com. Pueden seguir nuestro podcast, ahí nos buscan en Spotify o en Apple Podcast como Agile Latam. Hay otras sesiones de aprendizaje en nuestro YouTube de Inspirit, así que también les vamos a compartir. En otras novedades, varias becas, nuevos cursos, informaciones, etcétera, 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 en nuestras redes sociales, ahí en LinkedIn y en Instagram. Ahí les estoy dejando en el chat los links por si quieren irse rápidamente a seguirnos. Y también van a estar en la descripción del video de YouTube, si nos están viendo de manera asíncrona. Así que muchas gracias por su tiempo, por venir, por compartir, por preguntar. Gracias, Vale, salió increíble, te felicito. Y bueno, si tienen dudas, también nos podemos quedar un momento ahora, pero aquí cerramos la sesión de aprendizaje Inspire.